Bien, jóvenes, buenas noches. Con cada uno de ustedes, con las disculpas del caso, ya se solucionó lo del problema del... A ver, hoy viernes 25 de agosto del 2022 vamos a iniciar nuestra sesión, a nuestro trabajo en el aula virtual, a través de la clase en vivo vía Zoom, programa de estudios Administración de Empresas, periodo académico 3, unidad didáctica o curso, liderazgo y comportamiento ético. Bien, para hoy tenemos la sesión número 3, cuyo título lleva como nombre la inteligencia. Dentro de esto vamos a abarcar lo que es, qué es la inteligencia, qué son las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y racional, y cómo se desarrolla pues la inteligencia, ¿no? Cuáles son, digamos, algunos tipos, algunos consejos para mejorar o desarrollar la inteligencia, y también, sobre todo, en lo que es la emocional, ¿no? Bien, a ver, a partir de estos momentos, por favor, ingresen vía chat apellidos y nombres, por favor, para que esté también ahí grabada su asistencia. Repito, apellidos y nombres vía chat, ingresen vía chat del Zoom, por favor. Bien. Vamos entonces a comenzar nuestra clase con lo que ustedes ven allí, ¿sí? Bien, a ver. Vamos a... Esperemos, chicos, que todos estén escuchándome. Un ratito, tenemos acá. Listo. Ajá. ¿Qué pasó? 18. Repito, por favor, acá sería 22. 1. A ver. Ya, ajá. A ver, chicos. ¿Algún voluntario, por favor, que nos defina o que tenga una idea, un concepto de lo que es la inteligencia? Chicos. Chicos, a ver, un voluntario. A ver, Profesor, Martín. A ver, un voluntario para que nos dé una idea o un concepto de lo que es la inteligencia. profesor, Dueñas, ya hay. profesor, la inteligencia vendría a ser el poder aprender, tener conocimiento de algo, Tener o conocimiento. entendimiento. Ujú. Aprender, ¿no? También. Profesor, Ya, buenas tardes. gracias. A ver, Es lo chicos, intelectual, es lo... a ver, chicos, perdón, cuando vamos a intervenir ahora mejor, por favor, levantan la manito para que mejor tengamos un orden. Ya, a ver quién levanta la manito, por favor. Ya, a ver, Carpio, y luego terminamos con Asensio, ¿no? A ver, Carpio, te escuchamos, hijo. es lo intelectual que cada uno presenta a diario, con los conocimientos que uno pueda manejar, Ya, así como podemos mostrar nuestras habilidades, sea en trabajo, sea en los estudios. Es un razonamiento en cómo uno se expresa verbalmente también. ya, gracias. A ver, Asensio, y el otro que era, chicos, para terminar de una vez. Profesor, podemos hablar que la inteligencia, claro, está directamente también relacionado con nuestra capacidad, ¿no? Que nos permite aprender, razonar y etcétera. Ya, gracias. Un ratito, a ver, vamos a mostrar acá. Esperen, por favor, un momentito. A ver.
Carpio, ¿quién más fue? ¿Cuál es tu apellido, el último? Asensio. Asensio. Y dueño, ¿no? Ya. A ver. Listo. Entonces tenemos ahí. Ok. A ver. Sí, Carpio. A ver, chicos, los que han participado ya no, por supuesto. Ahora otros, por favor, ya levanten la manito para la siguiente pregunta. A ver, como ya tengo una idea de lo que es la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de pensar, de razonar, ¿no es cierto? De discernir entre lo bueno y lo malo, analizar un problema para poderle encontrar una solución, ¿no? Es la capacidad que tenemos cada ser humano, ¿no? A ver, en la siguiente pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Que la inteligencia, se nace con esto o la podemos desarrollar durante nuestra etapa de vida? A ver, Martínez, hija, te Profesor, escuchamos. buenas noches. Pueden levantar Yo la pienso, manita. Sí, profesor, yo pienso que se desarrolla la inteligencia por medio de que nosotros aprendemos, ¿no? El aprendizaje de nuestro día a día, lo que vemos o cómo vemos nosotros las cosas. cómo vemos las cosas. O sea, para ti, entonces, a ver, lo que me dice usted, que para usted se desarrolla, no se nace. ¿Es su opinión? Sí, profesor. A Es ver, el aprendizaje que adquirimos día a día. Martínez. Ya. A ver, Florian. Sí, Antonio Martínez, ¿no? Profesor, buenas noches. Sí, opino igual lo mismo que mi compañera. Una persona no nace siendo inteligente, sino se va desarrollando con el transcurso del tiempo, ya que, como se dice, tenemos esa, ¿cómo se dice? Para poder conocer cosas, aprender y con el transcurso de que uno va aprendiendo las cosas, viéndolo, se va desarrollando. Ya. ¿Alguien más? Uno más, por favor, a ver. Ya, profesor. Hija, pues tienes que levantar la manito siempre. Ya verí. Profesor, yo pienso que se desarrolla nuestra inteligencia como emocionalmente y también podemos, es una vida social que nosotros prosperamos día a día, ¿no? Ya, pero entonces, en conclusión, ¿qué es? Pues, se nace, se desarrolla, qué sé yo. No, se desarrolla, profesor, se desarrolla. O sea, a ver. Uno más, chicos, a ver, levanten la manito primero, por favor. Tienen que levantar la manito. Ya de Martín, terminamos con Martín, a ver. Yo creo que se nace. Por, Porque ¿Se nace o se hace? se nace. ya, ¿por qué, a ver, hijo? Porque yo creo que uno nace Ujú. con inteligencia, ya que Ya hay. Gracias, hijo. A ver, otro que levante la manito, por favor, para la siguiente pregunta. ¿Quién fue el creador de la teoría de las inteligencias múltiples? ¿Alguien que levante la manito? De los que no han participado, por favor. No han levantado la manito, ¿no? Ya bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué cosa? A ver, ¿Quién fue el creador de la pues, chicos, ¿cuántas inteligencias? La pregunta 3. ¿Cuántas inteligencias son según el autor? Chicos, a ver, apaguen sus micrófonos. Solo levanten la manito el que va a hablar, nada más. Ya no es el micrófono. A ver, la pregunta número 3. ¿Cuántas son las inteligencias
según el autor, las inteligencias múltiples? 12. Para usted dice, Rey dice el 12. A ver. Yo Profesor, pienso que es Mónica, a ver. 5. Chicos, Cinco. no use micrófono. A ver, chicos, para que use micrófono, primero tienen que levantar la manito, si no, no se le va a considerar. A ver, ¿quién le va a levantar la manito de los que no han participado? Ya no, Guamaní, ya no, ya Martínez tampoco. ¿Quién va a levantar la manito, por favor? A ver. Ya, a ver, Rojas. Rojas, a ver, ¿cuántas inteligencias según el autor son? Profesor, yo creo que son 8. Bueno, ¿Crees? son 8. ¿Cómo que crees, hija? Son 8 tipos de inteligencia. Para ti, Rojas, aparece acá. ¿Tú eres que Rojas? Ah, Ábalos. Ábalos Rojas. Ábalos, con razón. Ábalos, ay, acá está. Ya. A ver, Cristóbal, perdón, a ver, Cabrera, uno más. ¿Cuántas son? Profesor, son 5. 5, Cabrera, ¿no? Tú eres Cabrera. Luna Cabrera. Tú eres Luz. Chico, es que por favor, chico. Ya está. Chico, es que tiene que poner, pues, ya, pero no, también está bien. Está bien, Tapis, no que estaba viendo mal. Ya, a ver. A ver, Cristóbal, que estaba en ese orden. Cristóbal, a ver, uno más. Profesor, yo creo que son 12. No sé, Son 12. creen. O sea, tú dices que son Son 12. 12, profesor. Ya. A ver, mencióname, a ver, la 11 y la 12. ¿Tienes ahí o no? Eso lo podemos buscar también en internet. Ya, hija, gracias. A ver, muy bien. Las otras preguntas sí, obviamente no lo respondieron. Bien, a ver, ¿cuáles son esas inteligencias? A ver, múltiples. A ver, menciónenme 2. Inteligencia, lógica, matemática. Digo, pero primero manito. A ver, Cordero, 2. Profesor, inteligencia lingüística e inteligencia musical. Ya, un ratito, Cordero dijo 2. A ver, Galindo. Profesor, Dos más. inteligencia espacial y la inteligencia intrapersonal. Tú eres Galindo, ¿no? Ya, bueno. Sí, profesor. Entonces, y así podemos seguir, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Galindo? No hay ninguna. ¿Tú eres qué? ¿Tu apellido es Galindo? Torres Galindo, profesor. ¿Dónde está tu apellido? ¿Por qué pones ahí? ¿Dónde está Galindo? A ver, hija, ¿cómo está tu nombre ahí? Como Torres Galindo Mayra. No, aquí, Juan, no veo tu... Sí, profesor, Torres Galindo. Ya sí, que está bien, tienes razón. Ya. Bien, ok, chicos. Sí. Muy bien, ya, esto lo vamos a dejar ahora para luego. Bien, entonces, a ver. Vamos ahora sí ya a lo que es el control luego también de la asistencia. Bien, ahí estamos dando quizás un poquito los colores de lo que hoy día que se han participado, ¿no? Y así vamos a ir anotando. Pero todavía falta, por supuesto, ¿no? Los colores ahí de lo que han participado hoy día. A ver. Cuando hablamos de lo que es, chicos, saber la inteligencia, ¿no? Como le dije, ¿no? Es esa facultad que nosotros que tiene el ser humano de razonar, ¿no? De saber aprender, de entender, ¿no? El que los aplica, por supuesto, que analiza con el propósito de resolver un determinado tipo de problema, ¿no? En tal sentido, pues esto tiene que ver con el entendimiento y el intelecto, ¿no? O sea, uno entiende y también tiene que ver con la capacidad de inteligencia, ¿no? Intelecto, inteligencia, o la parte cognitiva, en fin, ¿no? Entonces, en la psicología, ¿no? La inteligencia es la capacidad cognitiva. Cognitiva quiere decir, puede ser conocimiento, correcto, inteligencia, ¿no? Muy bien.
Entonces, esta facultad de la mente lo que permite es aprender, entender, razonar para tomar pues, decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Bien, vamos a compartir acá este material preparado. Aquí está. Ahí lo estamos viendo, ¿ya? Bien, entonces, a ver, ahí tenemos el link. Bien, ya nos han explicado ustedes de lo que es la inteligencia, ¿no? Nos han dicho, pues, si la inteligencia uno nace o se hace, el por qué, ¿no? Le tenemos que manifestar, chicos, en esto que ambas se necesitan, por supuesto, ¿no? La inteligencia dice que a veces no es innata al ser humano. Entonces, si es cierto, uno nace con su grado de inteligencia, ¿no? Con el transcurso del crecimiento o el desarrollo o las etapas del ser humano, ¿no? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a cómo va socializando, de acuerdo al ambiente, la parte ambiental en la cual vive, se rodea, etcétera, influyen todos estos factores, se va, en este caso, se hace o se desarrolla, ¿correcto? O sea, no es que simplemente diga, no, la inteligencia se desarrolla o la inteligencia se nace, requiere de ambas. En el camino, por supuesto, eso uno lo va consolidando mucho más o desarrollando, ¿sí? Eso entonces hay que aclararlo, ¿ya? No es que decir, no, se nace solamente o se hace. Hay ahí una relación. Muy bien. Luego también tenemos la diferencia entre el intelecto y la inteligencia, los tipos de inteligencia. A ver, cuando se habla de la palabra abstracto, bueno, lo concreto sí creo que todos lo entendemos, algo que pues se puede entender, se puede palpar, se puede comprender, es algo específico, lógico, concreto, ¿no? Pero cuando se habla de abstracto, a ver, ¿a qué se refiere la palabra abstracto? A ver, alguien que levante la manito. La palabra abstracto. Chicos, a ver, ¿qué significa abstracto? Gracias. Profesor, ¿me puede Chicos, tener varias definiciones? levanten la manito, pero ya los que han participado ya no. Por favor, ¿ya? Ya no. Otros. Chicos, a ver un poquito rápido, si nos ayudan, la parte abstracta en cuanto a la inteligencia. Los que participaron ya no, por supuesto ya vieron ahí de color azul los que han participado, ¿eh? O sea, falta pues, los que no han participado. A ver, Poma. Eso significa la teoría. ¿A qué se refiere, hijo, la parte abstracta o abstracto de inteligencia? En teoría. No, hijo, lo que tú tienes que explicar es algo así, un concepto que tú entiendas y todos te vamos a entender. No vamos a leer pues todo lo que no es de teoría. ¿No? ¿Qué es, hijo, para ti? Bueno, a ver, terminamos con, a ver, señorita Sarmiento, ¿qué significa ver lo abstracto, qué es la inteligencia abstracta? ¿A qué se refiere? Sarmiento, que levantaste las manitos. Profesor, es lo que existe en la mente como una idea, un concepto. ¿Sí? ¿Es algo que se puede comprender, entender? No es algo indeterminado, indefinido, algo así. Claro, es a veces un poco confuso, que no se tiene bien claro, porque es algo abstracto, es decir, un dibujo abstracto, ¿no? Uno no lo puede interpretar muy bien, por más que... Bueno, gracias, chicos. A ver, vamos entonces a mostrar la siguiente información, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Ya. Bien, a ver.
Para esto, bueno, luego aquí ahí tienen una pequeña biografía, ¿no? De este psicólogo y pedagogo Jean Piaget, ¿no? Muy conocido por el famoso de las etapas de los estadios, otros le llaman estadios, ¿no? En este caso sería estadios de las etapas del ser humano, ¿no? Vamos a explicarlo. A ver. Pero con respecto a lo que mencionaba tanto de lo abstracto con lo... Es así de sencillo, ¿no? Esto es la diferencia entre el intelecto y lo que se mencionaba, ¿no? La persona intelectual no necesariamente pone en práctica lo que aprende, ¿no? En cambio, el inteligente pone en práctica y vive lo que sabe. A ver, de ese párrafo que ustedes ven ahí, chicos, ¿quién me explica? A ver, con un ejemplo, no sé, o me da más información. Ahí está. El intelectual necesariamente no necesariamente pone en práctica lo que aprende. En cambio, el inteligente pone en práctica y vive lo que sabe. A ver, ¿quién me lo interpreta? A ver, ¿qué es lo que entiende? Uno de los que no ha participado, por favor. Ya si no hubiera, bueno, ya daremos paso pues a otro. A ver, ¿alguien de los que no ha participado? Levanten la manito, por favor. Carpio ya no, Salmeo tampoco. ¿Alguien más? A ver. Chicos, eso ya lo tenían por ahí. A ver, entonces, a ver, Carpio, para que te ganes más notas. ¿Qué interpretas a ver ese párrafo? ¿Cómo lo entiendes tú, hijo? Carpio. Yo creo que... Se fue Carpio. Carpio, tiene que estar ahí, Carpio, toda la clase. Profesor, buenas noches. Sí, le estoy escuchando, solamente que se escucha intercortado. ¿Me podría repetir la pregunta? Ahí está, estás mirando la diapositiva. ¿Qué entiendes sobre ese párrafo? Entre intelecto y inteligencia. Lo intelectual y la inteligencia. Dice, el intelectual no necesariamente pone en práctica lo que aprende. En cambio, el inteligente pone en práctica y vive lo que sabe. ¿Cuál sería tu interpretación, tu comentario, según ese texto que te estoy mostrando ahí? El intelectual en sí no necesita pues, poner todo en práctica. Y el inteligente, como se dice, no pone en práctica lo que él ha aprendido de lo que va aprendiendo diariamente. Ya, hijo. A ver, terminamos con Vilches. ¿Querías participar, Vilches? A ver, hija, escucho. Vilches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, hija. Profesor, lo que yo entiendo es que el intelectual le enseñan algo, pero no necesariamente pone en práctica lo que le enseñan. También va aprendiendo para superar a su maestro. Eso es lo que yo entiendo por el intelectual. El inteligente le enseñan y solamente pone en práctica lo que le han enseñado y como que se conforma en eso nomás. ¿Algo así, profesor? Si te pedimos un ejemplo. Un ejemplo. A ver, no sé, en tus estudios, en el trabajo, en la parte de ventas, Un ejemplo sería ver si una persona tiene un superior. Su superior le dice, digamos, el intelectual, le dice, tienes que hacer tales cosas como hacer tu manuscrito o llenar este formulario así, y solamente le dan ciertas enseñanzas hasta cierto nivel. Pero él, con el paso de los días o paso del tiempo, va viendo, observando y digamos que va aprendiendo más, y lo que le dijo su jefe, como que él lo supera. Ya no, algo por el estilo, profesor. Gracias. A ver, chicos, eso tiene que ver, por supuesto, con la parte cognitiva, ¿no? Entonces, el intelecto y la inteligencia. Ya hemos definido lo que es inteligencia, que es la capacidad del ser humano para pensar, razonar, discernir,
y resolver problemas, ¿o no? Entonces, el intelecto, la persona, usted puede ser una persona intelectual, ¿no? Quizás te gusta leer mucho, investigar mucho, ¿no? Eres una persona muy intelectual o tienes un gran intelecto, como se dice, ¿no? Pero quizás no siempre pones en práctica lo que has aprendido. No sé, has estudiado una carrera o sabes o tienes alguna habilidad, una destreza, etcétera, pero no la pones en práctica por X motivo, no sé. En cambio, el inteligente sí, lo que aprende lo pone en práctica, o sea, aprende para poderlo aplicar en la vida diaria. Por ejemplo, si aprende matemática, lo puede aplicar en la vida diaria, ¿no es cierto? En lo que es para las ventas, compras, qué sé yo. Si alguna persona tiene alguna habilidad, una destreza, lo puede poner en práctica para sobrevivir en la vida, como un oficio, qué sé yo. Si usted aprendió su carrera, o si usted es hábil en esto, ¿no? O lo que tú aprendes, lo puedes poner en práctica para la vida diaria. Es así de simple que podemos entender esto con muchos más ejemplos, ¿no? Muy bien, a ver. Vamos. Entonces, eso es lo que queríamos explicarles. A ver. Aquí es lo que había explicado, ¿no? Los tipos de inteligencia, la abstracta y la concreta, ¿no? Si ustedes leen ahí, ¿no? Dice, para abrir una puerta se debe saber que existe una llave para abrirla. Lógico. En dado caso que no existiera, se quedan diferentes situaciones como entrar por la ventana o llamar a un cerrajero. En cambio, lo concreto dice, llamada también práctica, obviamente, ¿no? Está orientada a la solución de problemas cotidianos con la mayor eficacia y el menor tiempo posible, ¿no? Ejemplo, lo utilizan los médicos, los pilotos. Claro, obviamente, tú aprendes y lo puedes aplicar inmediatamente. En cambio, la otra veces no hay que estar analizando, pensando, porque es un poco abstracta, ¿no? A veces no nos queda tan claro. Bien. Ahí tiene bastante más información con respecto a lo que es el pensamiento concreto, etc. Muy bien. A ver. Sabemos, jóvenes, que nuestro cerebro, pues, ¿no? Es uno de los principales órganos. Y nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Algunos dicen, pues, que uno es más inteligente que otro. Otros dicen que uno tiene ciertas funciones o características, ¿correcto? Entonces, en tu cerebro, divídelo en dos, tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho, ¿sí? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, las funciones del cerebro en cuanto al lado izquierdo, ¿no? Uno es de la parte física y el otro es de la parte lógica. El izquierdo es la parte física, el otro es la parte lógica. Entonces, uno se encarga de la parte artística, el derecho de la parte, la parte artística, perdón, el otro es la parte lógica, como vemos allí, ¿no? Entonces, hay uno, pues, en la cual es el pensante, el analítico, ¿no? Y el otro es más, quizás, a la parte del arte, ¿no? La parte que tenga que ver con la parte artística, ¿no? En fin, quizás lo que practica es algún arte, un baile, una destreza que tenga que ver con todo, ¿no? Quizás la música, la actuación, no sé. En cambio, el otro es la parte lógica, un poco más, más cognitiva, ¿no es cierto? Bien. Esto es importante porque lo que vamos a hablar a continuación es sobre las inteligencias múltiples también, ¿correcto? ¿No? Ya hemos nosotros explicado esto de las inteligencias, pero simplemente acá, algo breve, este psicólogo y pedagogo suizo Jean Piaget, lo que nos dice, pues, ¿no? Ahí miren, que la polémica sobre el origen del desarrollo de la inteligencia, como ya hemos indicado, ¿no? ¿Es innata o es adquirida?
¿no? Si ustedes leen ahí, pues van a encontrar varias definiciones y al final, por supuesto, concluyen en lo que ya les he mencionado. ¿Sí? A ver, para Piaget, pues, esto de las etapas de la de la parte cognitiva se lo divide en varios estadios, ¿no? Por ejemplo, dice que de 2 años tiene el niño la capacidad para organizar actividades con el ambiente a través de la actividad sensorial motora. Y así podemos leer. Esta es otra etapa de 2 a 7 años. Miren lo que ya hace el niño, ¿no? Ya desarrolla, ¿no? En este caso emplea símbolos para enfrentar a las personas, lugares, es verdad, ¿no? Ya juega, juega, pues, ¿no? Pone en juego su parte imaginativa. Entonces, esto simplemente es que a medida que nosotros, que las personas que conocemos, vamos pasando por diferentes etapas, ¿no? Y en base a esa etapa, pues, vamos desarrollando, ¿no? Nuestra inteligencia, etcétera, ¿no? Y ahí está que lo pueden poder leer, ¿no? Ya, pues, cuando es de 7 a 11 años, ya el niño, pues, en este caso, está en la capacidad de resolver problemas, ¿no? De manera lógica, ya se concentra más y en fin, ¿no? Ya piensa de una manera más abstracta, o sea, analiza las cosas. Y acá es donde ya puede pensar, ¿no? Mucho mejor, plantea situaciones, ¿no? Una hipótesis y nos da posibles resultados, ¿no? O sea, frente a una problemática te plantea una solución, una hipótesis. Bueno, si aplicamos o si realizamos tal cosa, podemos darle solución a tal problema, sí. Entonces, esto es lo que nos habla Piaget. Luego tenemos las inteligencias múltiples, ¿no? Desde lo que vamos a hablar a continuación, ¿sí? A ver, ustedes mencionaban esto de las inteligencias múltiples, ¿no? Y, bueno, ahí tienen imágenes, miren, sobre los hemisferios, ¿no? El izquierdo y el derecho. Ahí está. O sea, el izquierdo, por supuesto, es, como ya les mencionaba, la parte lógica, la parte más inteligente, como dicen, ¿no? O sea, la parte cognitiva, ¿no? Esta razona en un lenguaje hablado, escrito, habilidad científica, numérica. Miren, tiene que ver con la parte lógica y matemática. En cambio, el hemisferio derecho, miren, es intuitivo, ¿sí? Tiene sentido artístico, imaginación, sentido musical, en fin. ¿Ven? Entonces, es más por la parte artística y el izquierdo es por la parte lógica, crítica, analítica, ¿no? Así es nuestro cerebro, chicos. Ahí, ¿no? Miren, entonces, cuando tienes habilidades más o tu inteligencia es más para el número lógico, entonces estás utilizando más tu parte, tu hemisferio cerebral izquierdo, obviamente. Tiene bastante información, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar sobre el creador, porque yo les hice la pregunta, ¿quién fue el creador de las teorías de las inteligencias múltiples? ¿No? Fue Howard Gardner, ¿correcto? ¿No? En este caso, de origen nazi, ¿no? ¿no? Se afincó, por supuesto, en Estados Unidos, ¿no? Estudió en la Universidad de Harvard y fue el creador, pues, del libro de la teoría de las inteligencias múltiples en el año 1983. Entonces, fue una de las preguntas que le hice, ¿no? Entonces, el creador de las teorías de las inteligencias múltiples fue el doctor Howard Gardner. ¿En qué año publicó su libro? En el 1983, ¿no? Correcto. Y en el 90 fue el primer estudiante que recibió el premio de la universidad. Muy bien. Entonces, habíamos preguntado qué son las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? Y entonces, se llama inteligencias múltiples, pues porque Gardner, pues, descubrió que
el ser humano no solamente tenía un tipo de, o no solo una inteligencia, ¿no? Algunos eran buenos para las matemáticas, otros eran buenos para la música, otros eran buenos quizás para la parte lingüística, la parte kineséstica, la parte del movimiento, en fin. Entonces, de ahí nace la teoría de las inteligencias múltiples, ¿correcto? Entonces, el ser humano no solamente pues posee una inteligencia, pero ¿qué pasa? De que estas inteligencias, no todos, si bien es cierto, todas las podemos tener todo ser humano, pero unos la desarrollan obviamente mucho más que otros. Es por eso, si usted se pone a analizar, se pone a pensar, ¿por qué a algunos no les gustan las matemáticas, por ejemplo? No, yo nada que ver con las matemáticas. Y otras sí les encanta. Otros más les gusta quizás la parte artística, ¿no? O sea, corre por sus venas, tienen un poco más de inclinación al arte. Entonces es porque ese tipo de inteligencia lo han desarrollado a mayor escala o mayor porcentaje que otro tipo de inteligencia. La lingüística o la verbal, quizás les gusta